Estamos de regreso, Noticias 50-50, y el tema de hoy, los pros y los contras de la quiropráctica. La verdad que es muy interesante el tema, hemos aprendido muchísimo y ahora es que vamos a aprender de verdad. Eso sí es verdad, y este tema lo hemos hecho porque el doctor Frank Canelo, cuando estuvo aquí la última vez, nos dijo, pero deberíamos hacer un programa de los pros y los contras de la quiropráctica, así que le damos la bienvenida a él y también al doctor... Bienvenida a su casa, porque don Frank Canelo de aquí. Me considero. Y también al doctor Liam Schubel, quiropráctico, que también nos hace el favor de estar aquí en el día de hoy para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Doctor Canelo, ¿por qué que la gente le tiene miedo a la quiropraxia o a la quiropráctica? Bueno, son mitos, por un lado, prejuicios por otro, y todo eso es de conocimiento. La quiropráctica aquí en el país no hay una tradición. Vemos que en Estados Unidos, en Europa, hay universidades, por ejemplo, donde se graduó el doctor Liam, es una universidad formal, aprobada por el gobierno. En Puerto Rico, que está cerca, ahí también está aprobada hace muchos años, pero en Dominicana casi no se conoce, y por eso hay mucho miedo entre los dominicanos. Qué bueno que usted toque ese punto, porque entonces, Liam, ¿cuáles fueron todos los procesos por los que usted tuvo que pasar para ser hoy quiropráctico, para que la gente diga, no, pero donde él sí yo voy? Bueno, primero tuvimos que estudiar como la pre-quiropráctica, que es toda la anatomía, fisiología, neurología que uno puede imaginar, y de ahí entras, esos 4 años, luego entra a la escuela de quiropráctica, que es otros 4 años más, y durante esos 4 años hasta tiene que ser un interno, un proceso donde va a la práctica con los profesores y los doctores de quiropráctica, y luego tiene que pasar algunos exámenes bien rígidos para poder tener el derecho de practicar la quiropráctica. Eso es interesante. Yo pensé que ustedes solamente, digamos que estudiaban la columna vertebral y lo que estaba alrededor. No, es porque realmente, y esa es la cosa que ustedes estuvo hablando durante el programa, como los nervios tienen efectos en todos los órganos, células y tejidos en el organismo, uno tiene que ser bien capacitado, no solamente en la anatomía, pero también en la radiología y termografía y otra diferente tecnología que utilizamos para analizar, detectar y corregir las subluxaciones vertebrales, que es palabra elegante para subluxaciones vertebrales, para decir una vértebra salida, presionando un nervio y causando malfuncionamiento en el organismo. Que era lo que me pasaba a mí. Exacto. Yo quisiera como que de modo de resumen usted nos dijera cuáles son los pros, o sea, los beneficios de la quiropráctica. Los beneficios son innumerables y la razón es basada en eso. El sistema nervioso está completamente encapsulado en lo que es el cráneo, ¿no? El cerebro, que controla y coordina todos aspectos de su organismo. Y pasando por la columna vertebral es la médula espinal, súper importante. Corta la médula, ¿qué pasa? Parálisis, ¿no es cierto? Hasta la muerte. Entonces, saliendo de la médula espinal son estos nervios espinales. Y hay 31 pares de nervios espinales. Y estos nervios van a todos los órganos, células y tejidos. Entonces, los nervios acá va al corazón, los de acá va al estómago, los de acá va a los órganos sexuales. Entonces, lo que la quiropráctica busca es donde hay vértebras salidas presionando en esos nervios, formando como una especie de cortocircuito, y ahí con las manos, quiropráctica en griego significa hecho con mano, ajustamos la posición de la vértebra basado en la radiografía específica y logramos a corregir la posición de la vértebra para restaurar la función del organismo. Y la buena noticia, y eso es donde yo creo que viene esa idea que es algo espiritual, todo el mundo normal sabe que el propio cuerpo tiene, cuando está con vida, tiene un propio inteligencia innata. Si usted corta su dedo, en 2 o 3 días se va a sanar, ¿no es cierto? Usted no tiene que pensar en eso. Bueno, si corta el dedo de muerto fresco, o sea, recién muerto, no pasa nada. Y puedes echar todas las medicinas que quieres y no se va a restaurar. Entonces, definitivamente hay algo que no podemos cuantificar, pero sabemos seguramente que hay una energía vital que no existe cuando pasamos a la otra vida. Doctor Canelo, tenemos una llamada. Vamos a entender y después quiero preguntarle algo al doctor Canelo. Buenas. Sí, buenas. Su nombre y su comentario, sí, por favor. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Yo soy una paciente de cirugía de columna. Hace ya 12 años. Ok. Entonces,
Tiene que bajar un poco su televisor para poderla escuchar bien. Ok, un segundo. Ok, ahora sí la escuchamos bien. Diga. Entonces, ahora resulta ser que el año pasado me comenzó a salir otra hernia. Pero con unos ejercicios que me dio un acupunturista, yo me he mejorado bastante. Pero siempre me queda la molestia en la pierna. Que esa pierna fue afectada porque el nervio ciático, la hernia me lo desprendieron. Vamos a ver, tratar de solucionar esa pregunta. Y eso es algo sumamente común. Buena pregunta la señora tiene. Una de las causas mayores de operaciones o cirugías en la columna son por los hernias discales. El disco en la columna, podemos ver acá, esa es la vértebra, ese hueso acá. Ese es el disco, es como un colchón entre las vértebras. Y lo que sucede es casi como su auto, cuando está desalineada, las llantas gastan rápidos. Es lo mismo con la columna vertebral. Cuando está desalineada, esos discos gastan rápido y forman la famosa hernia discal. Esa es una hernia. Esa es la hernia discal. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. ¿Y de qué está formada esa hernia? ¿De grasa? De cartílago. Cartílago. Y el problema es que esta hernia puede presionar a estos nervios, afectando el nervio ciático, como la señora bien sabe. Pasó a la señora. Y el nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo. La mayoría de nervios son microscópicos. El nervio ciático es de este tamaño, como una moneda. Enorme. Y cuando duele, he visto esos futbolistas americanos, ¿no? Como tanques, llorando del dolor. Entonces la señora ha sufrido mucho por eso, y por eso gente opera muchas veces. El problema es que uno puede sacar esa hernia discal, pero si no corrige la mala alineación de la vértebra, vuelve el problema. O sea, que necesita quiropráctica. Definitivo. Es una de las cosas que podemos prevenir si la gente tenía más conocimiento sobre cómo cuidarla. Doctor Canelo, tener que ir al quirófano puede evitar, esto puede evitar. Sí, déjame preguntarle algo al doctor Canelo. ¿Quiénes deben de ir? Tenemos otra llamada, pero quiero hablar. ¿Quiénes deben de ir al quiropráctico? Mira, todas las personas. Incluso ya ustedes hablaron de que los niños deben ir al quiropráctico preventivamente. Por ejemplo, yo le decía a Lian, estábamos allá sentados, que yo he visitado India, he tenido la suerte de visitar India, donde hay una cultura milenaria. Y allá hay una técnica que las madres se sientan en una silla y entonces ponen sus niños en el regazo, en las piernas, en los muslos, y ellas saben técnica de darle masaje al bebé. Porque todo, sí, claro, todo tiene una columna, tiene músculos, que si el niño no durmió bien va a ser una contracción muscular. O sea que no hay que esperar que a uno le duele algo para ir donde un quiropráctico. Otro ejemplo muy lindo que yo vi cuando pasé por Tailandia es que yo veía la gente llena los hoteles de 5 en adelante. ¿Y qué pasa? La tradición tailandesa, tú sales del trabajo con tensión, pasa primero antes de llegar a tu casa, pasa por el hotel y te dan un sauna y un masaje. Qué bien. Entonces, todos necesitamos. Toda la gente está sometida a tensión, a movimiento, o sea, necesita un ajuste. Y eso es lo que hacen los quiroprácticos. Mínimo, pongamos una vez cada 15 días, una vez al mes. O si tienen un oficio de mucha tensión más frecuente. ¿Usted quería agregar algo? Y ojo, ¿sabes lo que es interesante? El padre de la medicina, Hipócrates, él habló de la importancia de la columna vertebral. Él dijo, busca bien a la columna vertebral por la causa de muchas enfermedades. Tenemos una llamada en línea. Buenas. Gracias, buenas. Buenas, su nombre y su comentario, por favor. Virtudes es mi nombre. Primero, yo quiero saber hasta qué edad se puede ir al quiropráctico. Yo soy una abuelita, pero quiero ir al quiropráctico, no tengo nada, ni siquiera parásitos, pero quiero ir. Un provento, sí, tiene una abuela joven, tiene una voz muy joven. ¿Hay una edad determinada para...? No, hay dos requisitos. Tienes que tener una columna vertebral y tienes que tener vida. Si tienen esos dos requisitos, nos podemos ayudar, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación realmente? ¿Algo en contra de la quiropráctica que podría...? Eso es lo que tiene mucho miedo gente, ¿no? Dicen que voy a llevar a mi abuela ahí y ustedes lo van a romper, ¿no? La idea es... Por eso tomamos radiografías muy específicas para ver no solamente cuál es la mala alineación de esa vértebra subluxada, pero también para ver el nivel o el estado de salud de la columna vertebral. Y tenemos técnicas muy suaves que utilizamos con bebitos y también con gente de la tercera edad con la osteoporosis. O sea, antes de usted
tocar o hacer cualquier cosa, tiene que hacer una radiografía al paciente, o hay situaciones en las que solamente usted palpando puede hacer la quiropráctica. En caso de emergencia uno puede hacer un ajuste quiropráctico si es bien entrenado en lo que hace, pero lo que me preocupa mucho son la gente, por ejemplo, en la gimnasia, que ve el instructor, le saca los ruidos, los conejos, lo dicen en Perú, las crujidas en la columna. Ay, Dios mío. Eso, como se puede ayudar y se puede aliviar, a la vez también puede malograr, porque eso es lo que hace la diferencia en la quiropráctica, es muy específica. No vamos a tronar todos los huesos en la columna, vamos a buscar cuál específicamente está fuera y ahí corregimos eso. Doctor Canelo, los zapatos, por ejemplo, los tacos en las mujeres. Pero hay que hacer una pausa, Abraham. Vamos a hablar de los tacos después de la pausa. ¿Qué te parece? Vamos a hablar después de la pausa nos vamos a poner los tacones aquí. Ya regresamos.